Una persona cuando deja de ser empleado y se convierte en independiente, nunca es completamente independiente. Siempre dependes de tu cliente, de tu proveedor, de un montón de gente. Una persona cuando deja de ser empleado y se convierte en independiente, nunca es completamente independiente. Siempre dependes de tu cliente, de tu proveedor, de un montón de gente. Así que a la gente que nos mira, nos escucha, es importante entender que no es que cuando vos dejas tu puesto de empleado, ahora haces lo que querés. Te levantas a la hora que querés, le das negocio al que querés. No, o sea, sí podés elegir los tipos de negocio que querés, pero te obliga a tener muchísima disciplina y tenés que encontrar el modelo de negocio en el que tenés que entrar. Y si no tenés la suficiente disciplina, no tenés la suficiente visión o el modelo de negocio para aplicar, puede ser peor ser independiente que dependiente, en donde estás trabajando en una empresa que tiene una misión, que tiene un presupuesto, que tiene un objetivo anual, mensual o lo que sea. Entonces, es importante desmitificar el hecho de que ser independiente no es mejor. Es más, tiene muchísimo que ver inclusive con el tipo de persona y el carácter de la persona. Vos puedes ser el mejor empleado del mundo y a lo mejor te va bien en ese sentido. Y no tenés que ser independiente para evolucionar en la escala del trabajo o en la escala laboral. Eso es importante entender porque yo mucho tiempo creí que ¿hasta cuándo voy a ser empleado? Voy a dejar de ser empleado y voy a ser independiente, voy a tener mi empresa. Y eso era mejor una cosa que la otra. Para mí sí, pero no para cualquiera. Me di cuenta que no para cualquiera. Bueno, mi historia comienza en el colegio cuando yo quería ser arquitecto. Mucho tiempo quise ser arquitecto. Prácticamente desde el primer curso hasta el hasta el sexto curso quise ser arquitecto. Y nos tocó irnos a Junior Achievement, que era una organización en donde salimos nosotros mejores empresarios con mi hermano. Bueno, prácticamente fuimos los únicos que trabajamos de punta a punta. ¿Tu hermano tiene tu edad? Mi hermano es mi gemelo. Ah, Yo tenés un tengo gemelo. un hermano gemelo que es doctor. A otro lado se fue. Sí, a otro lado. Entonces, en el quinto curso había un programa que se llamaba Socios por un Día. Yo obviamente puse arquitectura en primer lugar. Puse economía en segundo lugar porque me gustaba mucho economía. Tenía un profesor que hacía que la economía sea muy interesante. Y en tercer lugar puse ingeniería como para llenar porque había tres cupos. No había un arquitecto, no había un economista y me terminaron llevando con un ingeniero. Cuando mi papá es ingeniero, pero desde ese lado como que no me terminó de enamorar o emocionar la ingeniería. Nada, me terminé yendo junto a un ingeniero. En ese momento fue el ingeniero Roberto Coda, no, Daniel, fue Fuic. Bueno, me fue a la constructora Coda Fuic. No, Pero fue sí, con el ingeniero conocida. Fuic. Fue con el ingeniero Fuic con el que estuve en ese día. Pero bueno, yo me fui con el ingeniero Fuic y otra chica se fue con el ingeniero Codas. Y nos reunimos para almorzar y básicamente fue como un momento entre los dos ingenieros. Y ellos me contaron, bueno, todo lo que tenía que ver con la ingeniería y cómo de alguna forma funcionaba ser dueño de una empresa y cómo funcionaba la ingeniería. Y no sé, por alguna extraña razón, me gustó lo suficiente ingeniería como para descartar arquitectura. Y mucho tiempo dije, bueno, voy a ser ingeniero y después voy a ser arquitecto. Después, bueno, en el camino me di cuenta que ya ingeniería era lo suficientemente pesada como para no hacer ambas cosas. Bueno, nada, seguí ingeniería. El cursillo fue, la verdad que muy difícil. Ingeniería en la Nacional fue muy inmersiva. O sea, vos entrabas y no podías estudiar otra cosa o hacer otra cosa que estudiar hasta el quinto semestre. El cursillo para nosotros también fue una nivelación muy fuerte de lo que venía del colegio a la facultad. Tuvimos que meternos de lleno a la facultad, estudiar todo el día, realmente salir a un nivel muy distinto a lo que teníamos en el colegio. Inclusive estaba yo en las Olimpiadas de Física, pero era bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados en líneas generales. Mucho más pesado. Mucho más pesado. Realmente amanecías estudiando y te dormías estudiando. La verdad que no podías pensar en otra cosa. No podías pensar en otra cosa. Y en ingeniería tuvimos 5 semestres en donde compartíamos con todas las otras ingenierías. O sea, yo soy ingeniero civil y compartía con electromecánica, con la ingeniería electrónica, civil, topográfica, etcétera, industrial. Me imagino que era la parte básica de matemática. La parte básica de matemática. Compartíamos los primeros 5 semestres. Entonces, mis compañeros eran ingenieros electromecánicos, electrónicos, industriales. Todos mis compañeros compartíamos nuestro sector de estudio, todos ingenieros distintos o ramas distintas.
Cuando entramos al quinto semestre, en donde yo empezaba a entrar a ingeniería civil ya propiamente dicha, tenía tecnología de los materiales, hormigón, suciedad, polvo. Me di cuenta que el polvo no era para mí. Pero no es porque ser un ingeniero cheto ni nada, sino que me gustaba mucho más ser ingeniero de gabinete. Me gustaba tener como una visión mucho más macro del negocio. Yo decía, no quiero estar en una sola obra, quiero estar en todo el negocio. Es como que si estoy en una sola obra me pierdo el negocio. ¿Ingeniero de gabinete sería quién? ¿Ingeniero que controla a otros ingenieros? No, el ingeniero de gabinete, sí, en cierto sentido sí, pero el gabinete es que no está como residente de una obra. Está pues el ingeniero convencional, o el que conocemos que está en la obra y el que dirige la obra. Sí. Y cuando tuvimos tecnología de los materiales, nada, estaba el polvo, la piedra, la mezcla. Y dije, esto no es lo mío. O sea, no me gusta esta parte de la ingeniería, pero obviamente me di cuenta que ingeniería era muchísimo más que simplemente estar en la obra. O sea, hay muchas ramas de la ingeniería. Cálculo, agua, suelos, presupuestos, estar en la obra. Y en mi caso, el área que me empezó a enamorar, que me empezó a gustar demasiado, fue el área empresarial de la ingeniería, que era un área en donde los ingenieros no están acostumbrados a estar. Los ingenieros civiles son más administradores, economistas, administradores, gente relacionada con el mundo de los negocios. Yo a los 23, 24 me empecé a encontrar con una serie de libros que se llamaba, bueno, de la edición Bienes Raíces de Argentina, y encontré libros como de arquitecto a desarrollador inmobiliario, las claves de los desarrollos inmobiliarios, y me di cuenta que todo el rubro del desarrollo inmobiliario es el que me gustaba. Y para el rubro inmobiliario yo no tenía que estar en una sola obra, sino que miraba todo el negocio como la concepción de un producto. Yo armaba la definición del producto, definía a quién le mandaba, toda la planificación en general del negocio. Como claro, no completo, porque tu segmento, el proyecto como un todo. Lo que conoces, vos que estabas mucho en la planificación de negocio, conoces cómo es la curva de la fase del negocio, ¿verdad? Desde la planificación, monitoreo y control, ejecución, fase, cierre, etcétera. Entonces me empecé a enamorar de esa parte que tiene mucho que ver con la gestión del proyecto y la definición del negocio, que tiene mucho que ver con la parte financiera y la parte de gestión del proyecto. ¿Te diste cuenta de eso durante la facu o cuando terminaste? No, en la facultad. En la facultad. En la facultad, 23, 24 años, puntualmente entre el quinto y sexto semestre. Y a partir de ahí empecé a hacer todos mis esfuerzos como para que lo que yo estaba haciendo en la facultad, obviamente me gustaba leer planos, me gustaba el cálculo de hormigón, pero me gustan los números, me gusta la matemática. Te tiene que gustar los números para tener ingeniería. Pero me empezó a gustar desde un punto mucho más tangencial en cuanto al cálculo duro de la matemática. O sea, yo no iba a estar haciendo cálculo hormigón. Obviamente cuando terminé la materia de cálculo hormigón dije, wow, qué gusto calcular el hormigón y decir cómo van a ser las piezas estructurales. Te sentí como un poco más cerca de la ingeniería cuando terminas de calcular las piezas de hormigón. Pero después dije, bueno, el formato que yo tendría que practicar acá sería estar desde la mañana hasta la noche haciendo cálculo hormigón, y yo quería abrirme al mundo. O sea, quería conocer gente, vender el producto, vender la idea, conseguir inversores, vender la idea en pozo, apalancarme, calzar el negocio y hacerlo como mucho más exponencial. No, yo sentía como que perdía el tiempo si me quedaba en una sola obra. Entiendo. Entonces, bueno, a partir de ahí arranca mi carrera con el rubro inmobiliario. Pero cuando estabas en la facultad, terminaste el sexto, ya empezaste a hacer pasantías. Yo en el quinto, sexto semestre, prácticamente, hasta el quinto semestre prácticamente no trabajé. Nos dedicamos a estudiar muchísimo, un poco también de prueba y error, de romper esos hábitos del colegio, porque en el colegio estudias en el colectivo, en el camino, y de repente te encontrás estudiando todo el día en la facultad de ingeniería, parece que no haces otra cosa, es tu trabajo. Y en el quinto semestre empiezo a enseñar particular matemática. Okay. Empiezo a enseñar particular, agarro alumnos de arquitectura, agarro alumnos de colegio y empiezo a tener algo de plata en el bolsillo que ya era necesario, ya tenía, no sé, 23, 24 años. Ahora, por ejemplo, mi hermanito que tiene 24 ya gana gana el doble de lo que yo ganaba ya siendo ingeniero, ¿verdad? Entonces, estamos en una generación que se mueve muchísimo más rápido, pero bueno, o sea, no me quejo, fue un proceso que tenía que llevar y sí, o sea, yo en el quinto, sexto semestre empecé a enseñar matemática y después en el sexto, séptimo empecé a hacer ya pasantías con empresas y después empecé ya mi carrera entrando de una pasantía, me fui a otro trabajo, pero desde el primer momento
traté como de primar el hecho de que no quería ser residente de obra. Pero esos trabajos eran de residente de obra al inicio. En realidad, el primer trabajo que me tocó como pasante fue un trabajo de gabinete en donde hacía presupuesto para licitaciones. Entonces trabajé haciendo licitaciones y nada, o sea, hacía concursos de ofertas, licitaciones, después hice cálculo estructural de piezas metálicas para algunos polideportivos. Y bueno, estuve un tiempo, era una constructora muy chiquitita y después trabajé en la constructora de un compañero que, bueno, pasé de licitación en esta empresa a hacer licitaciones con la otra empresa. Eran ya licitaciones más grandes. Con esta empresa que estaba entrando en el rubro de las licitaciones, hacíamos concursos de ofertas. Y después me fui a la otra empresa que ya estaba acostumbrada a hacer licitaciones. Las licitaciones son montos mucho más grandes, obras más grandes y un poco más complejas. Entonces entramos nosotros en esa parte de presupuesto y presentaban las ofertas, miraba el cuadro comparativo, quiénes fueron los oferentes, etc. Ahí arranca lo que es mi modelo. Ahora, sí ya me empezaba a picar el hecho de que yo sentía que perdía el tiempo mientras estaba siendo empleado. Sentía como que mi visión de negocio como que se perdía si yo solamente hacía eso. Aparte no me gustaban las licitaciones lo suficiente como para dedicarme toda mi vida a eso. Y sabía que la barrera de entrada era muy alta. Entonces, nada, empecé a analizar negocios, miraba una tierra, miraba otra tierra, hacía todos los números, hacía como planes de negocio, decía, bueno, ¿a quién le puedo presentar este? Si compro un terreno de 12 por 30, parto a la mitad, hago 2 casas, ¿cuánto me cuesta? ¿Con qué crédito puedo calzar? Me di cuenta que, a diferencia de ser constructor, ser desarrollador inmobiliario era muy difícil porque yo tenía que armar primero el producto y al armar el producto podía salir a vender. ¿Y cómo armaba el producto si no tenía la plata? Entonces, ¿y cómo tenía la plata si no tenía la experiencia? ¿Y cómo tenía la experiencia si nadie confiaba en mí para darme esa experiencia? Entonces, me encontraba en ese punto de cómo hago para empezar mi primer desarrollo inmobiliario si tengo el conocimiento, por lo menos es lo que los libros me decían, ya tenía 4 o 5 libros leídos y ya sabía cómo arrancar en el proceso del desarrollo. La teoría estaba ahí. Completa. La teoría estaba ahí, pero en la bajada no era lo mismo. En la bajada me encontraba con que, ok, listo, agarro un terreno, dibujo los números, dibujo los tiempos, el diagrama, etc. Y me daba cuenta que tenía que salir a venderle a alguien la idea, pero alguien me tenía que comprar la idea y te miran el negocio, pero le compran a la persona. Y la persona no era lo suficientemente vendedora como para que, aunque sea un terreno de 12 por 30, 100, 200, 300 millones, sea lo suficiente como para que decida avanzar conmigo en la idea. O sea, vos sentías que en esa época tu imagen frente a los inversionistas no era la adecuada todavía. No, ni siquiera tenía una conexión a inversionistas. O sea, ¿cómo consigo los inversionistas? ¿Cómo consigo bancos? Yo soy un estudiante, yo soy esto. Escucho muchos casos de personas que sí, efectivamente, siendo pendejo con 22, 23 años, hacen eso. Hablan con el tío, con el abuelo, con la mamá, con el primo, lo que sea, y consiguen el fondo. Yo no lo hice. Yo me empecé a rayar, y bueno, en un momento me encontré a un socio que bueno, tenía mucha plata y estaba entrando en el rubro inmobiliario, pero sabía que él podía ser la persona con la que yo podía entrar al rubro inmobiliario, pero sabía que yo no tenía una propuesta lo suficientemente convincente como para que él decida hacer conmigo y no con otra persona. Aparte, es como que, a ver, estamos hablando del 2008, 2009 aproximadamente. En esa época todavía el desarrollo inmobiliario per se, como se conoce acá, ni se conocía, y mucho menos la diferencia entre el constructor y el desarrollador. ¿Vos sos constructor o sos desarrollador? Y no soy desarrollador. ¿Constructor entonces? No, soy desarrollador. ¿Y qué hace el desarrollador? ¿Construye? No, contrata la construcción. Entonces era muy difícil vender la idea del desarrollador o la persona que gestiona el desarrollo. Entonces, es muy nuevo en esa época. Y también es muy confuso. En Paraguay, como es muy nuevo, en Paraguay todo es nuevo, porque somos un país chico, creo que... A mí, por ejemplo, descubrí hace poco la diferencia entre el desarrollador y el constructor. En ese punto me decidí, bueno, hay varios libros del Urban Land Institute que hablan de cómo entrar al desarrollo inmobiliario. Y básicamente abre un cuadrante de vos puedes entrar con capital, con tierra, con contacto o con know-how. Y yo dije, pucha, yo no tengo nada de esto. Yo no tengo ni capital, ni tierra, ni networking. Lo único que puedo hacer, y lo único que puedo hacer es tener know-how. Lo único que puedo hacer para entrar al mundo inmobiliario es tener el suficiente know-how como para entrar en ese cuadrante.
Entonces decidí concentrarme en el know-how. Decidí leer la mayor cantidad de libros y tratar de aplicar ese know-how en alguna empresa que me dé la oportunidad. Yo en esa época, nosotros llegamos a hacer microdesarrollos con mi papá. Hicimos dúplex, hicimos algunos microdepartamentos. Inclusive levantamos algo de capital. Levantamos 500, 600 millones y todo eso hice yo. Mi papá era constructor. Y levantamos así como ese esfuerzo de levantar capital de algunos socios. Hicimos una reunión, le invitamos bocaditos. Hicimos algo de eso. ¿Y eso fue después de terminar la facultad? No. Eso fue durante la facultad. Pero eso, ya en el sexto, séptimo semestre. Y más o menos fue después probablemente de mi primera pasantía. Okay. Después de mi primera pasantía yo trabajé con mi papá. Y nosotros hicimos duplex en Lambaré, levantamos capital en Mariano Roca Alonso. ¿Tenías re experiencia entonces? Sí. No sé si era experiencia, pero levantamos algo capital con él porque finalmente yo me apalancaba en su experiencia. Y eso fue algo también que aprendí. Vos podés creerte el llanero solitario. Eso es algo que de alguna forma me molesta mucho cuando yo leo estos libros de Forbes y compañía que dicen el self-made millionaire, el millonario hecho por sí mismo. Mentira, nadie es millonario hecho por sí mismo. Siempre alguien creyó en vos, siempre alguien confió en vos, siempre alguien te dio ese voto de confianza cuando vos no eras nadie. Entonces, es importante ser agradecido, es importante agradecer a las personas que confiaron y te pusieron en ese lugarcito inicial para ir avanzando. Bueno, y en ese momento mi papá me dijo, dale, metele, o sea, hagamos tu idea, busquemos capital, pero yo puedo hacer con mi capital que tengo, no. Vamos a probar con tu capital, vamos a probar con tu idea. Y me dio ese voto de confianza, no salió del todo bien, o sea, captamos inversores, nos atrasamos un poco en los tiempos, en algunos casos no vendimos como teníamos que vender, ni en tiempo ni en precio, pero empezó a moverse. Después en un momento dado, bueno, ahí fue donde entra mi otro compañero al full time y me dice, che, Diego, mira, queremos entrar en licitaciones y todo eso, lo otro, y me voy a trabajar en licitaciones pero más grandes y le dejo allá a mi papá. Y estando con él, sale un proyecto medio grande con mi papá y salgo de ahí y me voy otra vez con mi papá. Estuve como 1 año y medio por ahí y terminé trabajando con él hasta recibirme, 1 año y medio más o menos más. Cuando yo termino de recibirme, ya termino la tesis y la facultad, ya a los 26 más o menos, ahí digo, basta, voy a empezar a ser desarrollador inmobiliario por mi cuenta, ya no quiero depender de nadie. Chinga tu madre, voy a ser desarrollador inmobiliario y durante 6 meses antes de renunciar con mi papá, ahorré y lo primero que se me ocurrió fue voy a vender en pozo. Voy a hacer un conjunto de láminas, casas evolutivas, voy a hacer 4 modelos y esos 4 modelos voy a empaquetar esos 4 modelos y voy a vender al cliente, voy a hacer una campaña publicitaria y voy a vender esos 4 modelos, van a ser viviendas evolutivas, modelo A al D y de 1 dormitorio a 3 dormitorios. Y todo eso me concentré a hacer en 6 meses. Cuando salía mi papá dije, ok, si salgo, no puedo salir por mi cabeza, pero voy a salir con ese modelo, ese es mi activo, voy a construir las viviendas evolutivas. ¿Y quién te apoyaba en la parte de diseño, en la parte de los planos 3D, todo No, eso? contraté. O sea, ¿tercerizabas? No, contraté. Eso es algo que aprendí. Aprendí a contratar y a no tener que hacer todo. Es mucho más barato contratar que hacer vos directamente en algunas cosas. Entonces, nada, ahorré, contraté, pagué los renders, hice todos los planos, hice yo los presupuestos de las 4 casas y hice unos cuantos paquetes publicitarios y empecé a hacer pautas. Redes. Pautas en las redes. Pauta en las redes, ya renuncié. Obviamente renuncié. ¿A lo de tu papá? Y renuncié de mi papá. ¿Pero seguías viviendo con tu papá? No, ya me había casado. Ah, ya estabas casado. Ya estaba, yo terminé la facultad y un poquitito después me casé. Y cuando me terminé... No, y en realidad 6 meses antes de casarme, renuncié. Fue en diciembre por ahí y yo me casé en julio. Tu señora dijo que estaba bien. Y apoyó, siempre tuvo la intención de apoyarme y no quería apagar mis sueños. Entonces cuando me metí en mi proyecto propio, lo primero que hice fue yo necesito una oficina. La gente que venga tiene que ver una oficina, un lindo escritorio y una linda sala. Uh-huh. Y bueno, mucho de esa óptica cambió ahora porque me concentré probablemente en las cosas equivocadas, pero tenés que tropezarte, tenés que caer. Eso fue cuando yo tenía, y sí, efectivamente, 26 años. Cuando tenía 26 años me fui y me choqué contra una pared porque
trabajé muchísimo, hice mis 4 modelos de viviendas evolutivas y esperé que me llueva la plata. Que vengan todos los clientes, que vengan todos los negocios. Me pasé respondiendo un montón de mensajes y cerrando 0 negocios. Terminé y dije, bueno, lo que voy a hacer en este tiempo es voy a hacer como constructora, porque la constructora de alguna forma te da plata sin tener que salir a buscar plata para hacer un nuevo negocio. Claro. Entonces voy a ser constructora, voy a hacer, qué sé yo, vereda, muralla, una casita, un dormitorio, un techo, y terminé haciendo eso. Alguien me decía, che, Diego, quiero hacer un blindex, te hago el blindex. Quiero hacer una vereda. Quiero hacer hicimos un techo, un quincho, un techo, un quincho. Obviamente dentro de mi cabeza decía, estoy haciendo solo un techo, estoy haciendo una vereda, pero yo quiero hacer edificios, casa, conjuntos habitacionales. Pero entendía que era parte del proceso. ¿Y en qué momento pasó eso de que tu proyecto se realizó? O sea, o sea, porque ahora estás en un momento que me contabas que quisiste salir, te estrellaste y empezaste a hacer trabajos para sustentarte, que eran todo lo que podías encontrar. ¿Y qué fue el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso fue, calculo que desde esa época hasta adelante, mucho más adelante, sentí ya como ese deseo de emprender. Ese deseo de emprender, pero también la barrera de emprender, que no es fácil. Te das cuenta que quieres emprender, pero no te enseñan a emprender. Y como no te enseñan directamente a emprender, tenés que chocar en el proceso. Sí, Tenés normal. que estrellarte en el proceso, pero ese estrellarte es parte del aprendizaje. No hay empresario que no haya chocado para aprender. Oh, Entonces, me gustaría decir que en la primera ya salió, pero definitivamente en la primera no salió. Cuando yo terminé, se puede decir que quebré, porque no me salió ningún negocio. Yo pasé de ganar, no sé, pasé a ganar el 30% de lo que ganaba con mi papá, porque ganábamos muy bien, teníamos muchas obras, pasé a ganar el 30%, estaba casado, todo el peso financiero pasó a mi esposa. La verdad que ella apechugó ese momento, pero cargamos mucho estrés a nivel familiar en ese momento. Éramos ella y yo nomás, pero se cargó mucho estrés. Por eso también es importante a la hora de emprender que uno se rodee de gente que te apoye. Uno puede decir, no, pero emprender, vamos, la visión. Alguien tiene que creer igual y apoyarte, porque hay momentos en donde sentí que no vas a ningún lado. Entonces, o sea, tu pareja es muy importante. categórico, es importante que decida bien, porque esa persona puede o llevarte para arriba o llevarte al fondo. Y nada, o sea, cuando me di cuenta que esto no avanzaba, dije, bueno, tengo que conseguir trabajo. Tengo que volver a ser empleado. Tengo que volver a ser empleado, el rabo entre las piernas y a salir a buscar otra vez algún trabajo. Y me dije, ¿y si tengo que ser residente? Y voy a ser residente. Pero si tengo que ser residente, yo voy a llevar en paralelo mi idea. Voy a llevar mi idea en paralelo, y si tengo que trabajar hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 de la mañana, si tengo que no dormir, tendrá que ser eso. Es parte del proceso. Pero tengo que salvar el flujo de caja. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que el flujo de caja y tu idea a veces no van de la mano, pero tenés que hacer lo necesario para que tu idea siga creciendo. Y nada, hice eso. Intenté 2 o 3 meses más, le dije a mi esposa, déjame intentar un poco más. Tengo 2 o 3 conversaciones con unos españoles a ver si sale. Y me encontré desgastándome muchísimo, tirando para todos lados. Y bueno, con cada intento es como que me iba desgastando un poco más. Y bueno, después de los 3 meses dije, bueno, oficialmente voy a hacer mi currículum y voy a empezar a tirar en constructoras, a lo que sea. Si soy residente de obra, si soy presupuesto, hay que llegar a fin de mes. Y bueno, ahí es donde comienza un poco mi punto de inflexión.